a seguir en la presencia del Espíritu Santo. Hoy nos acompaña el hermano Alex, que va a compartir con nosotros una enseñanza, 15 minutos. Vamos a recibir al hermano Alex. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Bienvenido, Alex. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, buenos días para todos. Buenos días. Que la presencia de Dios esté en cada uno de nuestros corazones y en este lugar. Amén. Bueno, les confieso que para mí este ejercicio, en lo personal, fue algo gratificante. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dicen, tienes 15 minutos para entregar una enseñanza, para mí eso fue, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué debo de hacer para que Dios me dé esa enseñanza, verdad? ¿Cómo busco yo ese mensaje a través de una intimidad con Dios? Yo tenía la duda, o sea, no sabía cómo hacerlo. Pero todos los días en mis oraciones se me decía, Dios, dame un mensaje para yo llevárselo a mis hermanos. Algo muy bacano pasó para mí, porque en el traslado de mi casa al trabajo, voy manejando mi moto y lo veo como costumbre. Mientras voy manejando, voy orando. Mientras voy manejando hacia mi trabajo, hacia mi puesto de trabajo, yo voy orando en la moto. Voy orando. Llega un momento en que me paro en un semáforo, estoy orando. Cuando cambia el semáforo, yo levanto mi cabeza y delante de mí hay un taxi. Y en el taxi, en la parte de atrás en el vidrio, un versículo bíblico. Juan 1, primera de Juan 1, 7, 9. Tenía el mensaje, pero como el taxi arrancó rápido, yo tenía que doblar, no vi el mensaje. Les soy sincero, yo no vi el mensaje. Yo dije, que me perdí la oportunidad. Pero bueno, Juan 1, 7. Llegué a mi trabajo y busqué 1, 7. Yo dije, Dios, si tanto te lo he pedido y esta fue la oportunidad, este es el mensaje. Y estudié la palabra. Y resulta de que aquí también en la iglesia empezamos a hablar sobre ese mismo tema. ¿Qué quiere decir eso? Que me lo estaba confirmando. Amén. Lo hablamos en los martes, lo hablamos los jueves y lo hemos venido hablando. Yo decía, Dios mío, este es el mensaje, ¿verdad? Entonces hice algo muy profundo, porque ese mensaje, esos versículos bíblicos del 7 al 9, lo que hice fue escudriñarlo, ir al contexto de lo que significa esa palabra. Por eso hoy les traigo este mensaje, que debemos aprenderlo todos. Quiero que alguien me lea Primera de Juan, capítulo 7 al 9. Y vamos a empezar a capítulo 7 al 9. Perdón, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, miremos algo que para nosotros los seres humanos es un poco duro aceptar. Hay palabras que animan, hay palabras que desaniman, hay palabras que confunden, hay palabras que desorientan, ¿verdad? Pero así como existen este tipo de palabras,
también existen palabras que nos confrontan. Y son aquellas palabras que no nos gusta recibir, porque a nosotros no nos gusta que nos confronten, no nos gusta ser confrontados, ¿verdad? Porque vivimos en un tiempo donde es más fácil parecer cristiano que serlo. Así es. ¿Verdad? Nos gusta parecer delante de la gente que somos cristianos, pero nuestro comportamiento está muy alejado de lo que Dios realmente quiere hacer en nuestras vidas. Entonces miremos el contexto de la palabra. Léame, empieza a leer nuevamente el capítulo 7. Empieza a leerlo nuevamente. Yo le digo dónde va a parar. Alguien que lea, por Si favor. vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con Pare otros. allí. Pare allí. Dice, si vivimos en la luz, pero si andamos en la luz, ¿verdad? Pero si andamos en la luz, no dice, en ningún lugar dice, si hablamos en la luz o si conocemos la luz, ¿verdad? Dice si andamos, si andamos. Andar es un estilo de vida. Andar es una conducta constante, debe de permanecer esa conducta y en una dirección continua, que yo sé que estoy aquí, pero quiero llegar allá, a mi meta que es conocer al Señor, ¿verdad? Entonces, andar no es solamente el caminar, no es caminar, porque yo puedo decir que voy hacia Turbaco si voy caminando hacia aquella dirección, pero cuando me detengo, ahí se pierde en lo absoluto mi dirección, porque no voy hacia Turbaco. Entonces, si yo voy en la enseñanza de Dios, el andar es permanecer en esa dirección. Que haya una constancia, ¿verdad? La Biblia implica que andar es un proceso, es una permanencia, es una decisión diaria. A ver, ahora yo pregunto, ¿qué significa para ustedes la luz? ¿Alguien que me diga rápidamente qué significa la luz? Claridad. Transparencia. Transparencia, ¿verdad? En el contexto bíblico la luz habla de eso. Habla de la verdad, habla de una santidad, habla de una revelación y de una pureza. Y aparte de eso, lo más importante es una intimidad. ¿Verdad? Eso es la luz. Cuando yo tengo todas estas cosas presentes en mí, yo sé que quien me tiene en su cobertura, o en la cobertura donde yo me encuentro, es la cobertura de Dios. ¿Verdad? Si lo tengo claro y presente en todo momento. Pero si yo no ando en la luz, esto es muy difícil reconocer. No tenemos a Dios con nosotros. En primera de Juan 1:5 también dice, Dios es luz, en Él no hay oscuridad alguna. Hermano, esto significa claramente que en Dios no hay engaño, porque Él es luz, Él no es oscuridad. Donde Él está siempre va a haber el reflejo, la claridad, la verdad. Todas estas cosas, no hay una doble moral de Dios hacia nosotros. Es más fácil tener doble moral nosotros los humanos, pero Dios no la va a tener nunca. Nunca va a tener una doble moral. Entonces, cuando Juan dice andar en la luz, está diciendo que debemos vivir en coherencia con la verdad de Dios. ¿Saben por qué debemos vivir en la luz en todo momento? Que es lo que a muchos no nos gusta, yo inicialmente lo manifesté, porque es que vivir en luz nos revela las verdaderas intenciones, ¿verdad? Lo que yo siento, lo que yo creo, lo que realmente soy yo, las motivaciones y mis actitudes ocultas.
Eso lo revela la luz. La luz. ¿Y la luz es Dios? No es esta luz. Ojo. No es esta luz. Es la luz de Dios. Es la que me revela. Y cuando Él está en nosotros, así nosotros estemos en un cuarto oscuro, allí hay luz. Amén. Allí hay luz. Eso para que lo tengamos muy presentes, hermanos. Vamos a recordar el versículo 7 cuando dice, pero si andamos en la luz. No dice si hablamos de la luz. Porque yo puedo predicar, yo puedo cantar, yo puedo decir versículos de la Biblia de la memoria. Puedo usar incluso un lenguaje cristiano. Y todos sabemos que hay mucha gente en ese rol. Te habla, te saluda, intenta vivir una vida como cristiano, pero realmente está muy alejado de ella, ¿verdad? Pero si yo les pregunto que si yo hago cada una de estas cosas, es decir, si yo predico, si yo canto, si yo leo, si yo les digo los versículos bíblicos, ¿será que yo camino en comunión con Dios porque hago todas estas cosas? No, ¿verdad? Pero muy diferente es hacerlo a vivirlo. Es muy diferente, totalmente diferente. Un ejemplo muy claro para que todos lo entendamos. Un electricista te puede hablar de luz todo el día, pero si en su casa no hay luz, no quiere decir que él no viva bajo la luz, ¿verdad? Un ejemplo muy claro es ese. Pero nuevamente recordemos ese versículo cuando dice, pero si andamos en la luz, no dice que si conocemos la luz, dice si andamos. Conocer tampoco es suficiente, como les decía ahorita. Hay personas que nos hablan de la Biblia. Hay personas que te conocen la Biblia de principio a fin. Pero ese conocimiento a esa persona no le garantiza la transformación si no tiene a Dios en su corazón. No lo tiene. No tiene a Dios en su corazón. Un médico nos puede hablar de los efectos que tiene el cigarrillo, pero uno puede fumar, ¿verdad? Y uno fuma y sabe que ese cigarrillo le hace daño, pero no fuma. Así es la palabra de Dios. Si yo conozco la palabra pero no la vivo, no quiere decir que yo esté en la palabra. Tengo que conocerla, vivirla, para poder hablarla. Son tres cosas diferentes. Conocerla, vivirla y hablarla. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se verá? Preguntarán ustedes, ¿cómo se verá una persona que anda en la luz? ¿Cómo se verá? No todo al tiempo, por favor. No todo al tiempo. Entonces, esa persona cuando anda en la luz no significa que cuando esa persona falle, cuando esa persona falle significa que reconoce, ¿verdad? Está reconociendo que falló cuando esa persona anda en la luz. Aparte de eso, obedece cuando el Espíritu Santo lo corrige. Amén. Aparte de eso, cuando hay pecado en él, reconoce su pecado, no se justifica, ¿verdad? Y no vive una doble vida. No vive una doble vida. Andar en la luz no es tropezar. No es no tropezar, perdón. No es no tropezar. Es reconocer que yo me caí. Amén. Y que ese pecado, si se lo llevo a Dios en confesión, Él me puede redimir. Aleluya. Por eso yo siempre he dicho que esta iglesia triunfante de Cristo
debe de buscar la comunión, la confesión, para poder tener un acercamiento y una intimidad con Dios y poder ver resultados. Cuando eso lo hacemos, cuando eso no lo hacemos, es cuando vienen las confrontaciones. Pero ¿por qué a mí las cosas que yo hago o digo o le pongo a Dios no me salen? Porque realmente no hay una confesión. Yo me estoy guardando algo de lo que yo tengo como pecado. Y la idea es confesar todo. Eso lo hablamos aquí, pastor. Una vez aquí, un jueves, lo hablamos, el tema de la confesión. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un religioso y el Hijo de Dios? ¿Qué diferencia hay? Es que el religioso todo el tiempo te habla de Dios, pero no lo vive. Mientras que el Hijo de Dios camina en él. Amén. ¿Verdad? Porque ese sí hace caso. Ese sí vive la palabra. ¿El religioso no? El religioso te puede hablar, te puede conocer, te puede dirigir en la Biblia, pero no vive la palabra de Dios. Estas son cosas muy profundas que tenemos que ir teniendo en cuenta en nuestro caminar cuando estamos conociendo a Dios. ¿Verdad? Tener la humildad en el corazón, tener esa gallardía de decirle: Dios, yo me equivoqué, te confieso esto, y todo lo que yo tenga como pecado debo de confesárselo. No es que me voy a guardar un pecadito por allá. Es que Dios conoce corazones. Dios no, así tú no le confiesas a Dios tu pecado, Dios te conoce el corazón. Dios te conoce el corazón. Él sabe que algo le está guardando. Hasta que tú no te pones al día con Él, no te va a sacar de allí. Por eso decimos, vuelvo y lo repito, es que lloro y a mí las cosas no se me dan. Pero ¿será que estamos orando aquí? ¿Será que le estoy confesando todo a Dios? Hay que escudriñar nuestros corazones. Sí, Señor. A mí algo que el pastor dijo acá en la iglesia me causó mucha curiosidad, porque él nos decía, o me decía, es que yo tengo que acordarme de todos mis pecados desde cuando yo era joven. Es muy difícil, sí, pero a través de la oración lo podemos conseguir. Amén. Porque Él mismo va revelando aquello que tú hiciste en tu pasado, para que hoy presente se lo confieses. Amén. Es muy difícil, pero eso va viniendo a la memoria, algo mágico. Algo mágico, o sea, no sabemos cómo, pero sí llega. Sí llega. Hace pocos días me acordé yo, hablando con mi hermana, una maldad que yo le hice estando muy joven. Yo no me acordaba de eso. Y hablando con ella en una conversación por teléfono, Marita, ¿y tú te acuerdas aquella vez que...? Y nos reíamos, yo decía, caramba, se me vino a la memoria eso, yo ni me acordaba de eso. Pero ¿quién hace eso? Dios. Porque allí en ese momento yo le dije, oye Marita, incluso discúlpame porque yo sé que aquí te hice sentir mal. Yo soy el hermano mayor. Ellos me deben un respeto. Pero aunque ellos sean mis hermanos menores, yo no me pongo por encima de mis hermanos. Yo no me pongo por encima de mis hermanos. Antes, por el contrario. Yo me hago el más chiquito, aunque yo sea el más grande. Mi esposa puede decirlo. Y así, ¿verdad? Entonces, sigamos leyendo, vamos avanzando pero si andamos en luz, sigamos leyendo. Una persona que lo mantenga allí para que no... Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vale allí, pastor. Dice, tenemos comunión unos con otros. Prestemos atención a esto, que es algo clave. Lo leemos de nuevo. Tenemos comunión unos con otros.
La comunión no es simplemente en que yo tenga un acercamiento con el pastor o con el hermano, o que yo lo abrace, o que yo me siente todos los domingos al lado de él. Eso no es comunión. La comunión va más allá, es una participación compartida, es una unidad espiritual. Que si yo sé que mi hermano está mal, yo me siento y le pregunto, hermano, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? ¿Por qué estás así? Orar por mi hermano. Vamos a orar, hermano. Buscarle una solución para que él sienta el afecto de la iglesia y el respaldo de Dios. Amén. Eso es la comunión. Eso es la comunión. Que haya una transparencia. Que haya aparte de la transparencia, haya una vida en común bajo la luz de Dios. Eso es lo que decía. Que si yo busco a mi hermano para orar por él, él sienta el respaldo, pero bajo la cobertura de Dios. Eso. ¿Qué pasa cuando hay un pecado oculto? Lo decíamos ahorita. Juan conecta dos cosas muy importantes, ¿verdad? Y es que si andamos en la luz, una, tenemos comunión. Dos cosas importantes. Si andamos, tenemos. Si no andamos, no tenemos. ¿Verdad? Necesariamente, no necesariamente se rompe la relación visible, pero sí hay una conexión espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un pecado oculto? Hay una distancia. No siempre esa distancia es física. La persona evita conversaciones profundas. Se incomoda con mensajes confrontativos, lo que le decía ahorita. Cuando hay un pecado oculto, la persona se aparta silenciosamente. Cuando yo sé que yo tengo un pecado y no lo quiero revelar ante Dios, porque es que el pecado se revela delante de Dios, no a todo el mundo, es delante de Dios. Yo me aparto silenciosamente. Soy una persona retraída. Y siempre voy a vivir en una tristeza o en un alejamiento. Pero no saben, hasta que yo no lo identifique, no sé por qué es. Pero así es el comportamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay un pecado oculto? Hay una frialdad en la persona. El corazón pierde sensibilidad. ¿Verdad? Si a mí me dicen algo, me vale. La adoración no fluye igual. La iglesia puede estar en adoración, pero si yo tengo un corazón frío, a mí esa adoración no me hace en mí el efecto que debe de hacer. ¿Verdad? La oración se vuelve corta, usted no sabe cómo orar. ¿Verdad? Se vuelve corta. Usted empieza a orar, Dios, amén. Oye, yo oro más tarde. O empieza a orar y se acuerda del partido de fútbol y hasta allí llevó su oración. Esa es la frialdad del corazón. Sí, Señor. ¿Verdad? ¿Saben por qué? Porque la luz revela lo que no queremos enfrentar. Ese es un aspecto muy importante. Pero ¿qué pasa cuando hay un pecado oculto? Seguimos preguntando. Hay un juicio interno. Hay un juicio interno en cada persona. El pecado oculto empieza muchas veces. El que oculta un pecado empieza muchas veces a criticar a otro. En vez de sanarse, él lo que empieza es a criticar a otro. Fulanito hace esto. Ah, pero mira que Fulanito hace esto. ¿Tú sabes que Fulanito hizo esto? Empezamos a criticar, a señalar los defectos de aquella persona, justificando nuestra propia conducta. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no queremos enfrentar nuestra propia oscuridad.
No queremos entrar en nuestra propia oscuridad. El corazón que no se examina a sí mismo empieza a examinar a los demás. Amén. Se le hace más fácil empezar a hablar de otro que de hablar de sí mismo o de confesarle a Dios lo que realmente debe confesarle. Sigamos leyendo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pare allí, doctor. Esto no es un esfuerzo. La sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es un esfuerzo, es redención. Amén. Lo que tenemos como persona no nos limpia. Lo que tenemos como persona no nos limpia. ¿Verdad? Es decir, a mí no me limpia el cargo. A mí no me limpia la experiencia. No nos limpia el esfuerzo. 3 aspectos importantes a tener en cuenta: cargo, experiencia y esfuerzo. Amén. ¿Cómo así? Se preguntarán, ¿cómo así que no nos limpia el cargo? El cargo puede ser el cargo de líder, mi cargo en lo personal, como abogado, en la iglesia como líder, pastores, adoradores, diáconos, son los cargos, ¿verdad? Ese cargo no nos limpia. El problema es que creemos que como tenemos un cargo, ese cargo nos redime la posición espiritual del arrepentimiento. Sí, Ay, señor. porque yo soy pastor, yo no tengo pecado. Mentiras. Totalmente. Porque si yo soy hermano diácono, no tengo pecado. Mentiras. Es cuando más debo tener un acercamiento íntimo y una confesión íntima con Dios, para que limpie mi corazón y todo lo que salga de mí hacia ustedes sea un mensaje que no vaya vacío, Amén. que sea transparente, ¿verdad? Un médico puede usar una... Bueno, les pregunto, ¿qué ropa usa el médico? ¿Qué uniforme usa el médico tradicionalmente? Una bata blanca. Pero ¿será que si ese médico se enferma, la bata no lo va a sanar? La bata no lo sana. La bata no lo sana. No es la bata. O sea, no es el cargo del médico. No es el cargo. Es lo que haga él delante de Dios. No es el cargo. No nos limpia la experiencia como segundo aspecto. La iglesia puede tener experiencia en años. Puede venir haciendo milagros. Puede haber sentido la presencia de Dios muchas veces. Eso como experiencia, ¿verdad? Pero las experiencias no limpian los pecados presentes. Un ejemplo claro para que todos lo entendamos. Yo pude haber comido ayer, pero por el hecho de yo haber comido ayer, no me quita el hambre de hoy. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es una constancia todos los días. Lo mismo es el pecado. Si yo no le llevo mi pecado a Dios todos los días, no hay una limpieza en mi corazón. Debo de presentarle todos los días. Aunque yo no haya hecho un pecado, bueno, comúnmente decimos, yo no hice pecado, pero todos los días pecamos. Lo más mínimo. Una palabra, una ofensa. Eso es un pecado. Eso debemos de presentárselo a Dios. ¿Verdad? Como tercer aspecto, no nos limpia el esfuerzo. Aquí es algo donde quiero hacer énfasis o algo más profundo para que todos no caigamos en el error. No nos limpia el esfuerzo. ¿Por qué no nos limpia el esfuerzo? Porque muchas veces intentamos compensar el pecado con obras. El pecado con obras. Porque es que como yo en la iglesia sirvo más,
creemos que Dios nos va a limpiar el pecado. Porque es que como yo soy el que más diezmo, eso es algo distinto. ¿Verdad? Como yo me esfuerzo más en la iglesia, tengo el pecado borrado. No. Ese es el error y quiero que todos lo tengamos presente para que no incurramos en ese error. Porque limpiar ese pecado o limpiarse el pecado con esfuerzo es como querer intentar quitar una mancha de tinta con las manos vacías, con las manos sucias. Si yo tengo pecado y sigo haciéndolo, voy a pecar más. Pero si yo tengo pecado, me limpio, soy consciente, voy a pecar menos. En resumidas cuentas, el cargo impresiona a la gente. El cargo de pastor, el cargo de líder, el cargo de diácono, impresiona a la gente. La experiencia impresiona a la iglesia. El esfuerzo nos impresiona a nosotros mismos. Pero la sangre satisface la justicia de Dios. Sí, Señor. Porque es la que nos limpia. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Sigamos leyendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vale allí, pastor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Juan no está hablando de personas que nunca fallan. Juan nunca habló de personas que nunca fallan. Está hablando de personas que niegan su condición de pecador. Ojo, personas que niegan su condición de pecadores. El punto no es la caída. Yo pequé, me caí. El punto no es que yo me haya caído. El punto clave es que yo me caiga, reconozca y me levante. Amén. No es tropezar, es fingir que no tropezamos. Amén, amén. ¿Verdad? Esa es la clave. Entonces no estaríamos reconociendo la falla, ni el error, ni el pecado. Eso nos convierte en una persona prepotente y altiva delante de Dios. Pastor, yo sé que son 15 minutos y yo le dije que eso no me iba a alcanzar. Pero estamos aprendiendo. Amén, gloria a Dios. La persona, el problema no es fallar, porque todos fallamos, todos luchamos, todos tenemos debilidades. La Biblia no enseña perfección humana, enseña dependencia de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Fallar es una muestra de humildad. Pero reconocer que fallamos muestra humildad y madurez espiritual. Amén, así es. Dos cosas muy distintas. ¿Verdad? El problema no es negar, es decir que no es tan grave lo que yo hice, que eso no es pecado, que yo estoy bien, ¿verdad? Que todos hacemos lo mismo. Eso es justificación, ¿verdad? Negar endurece el corazón. El problema es justificar. Ojo, iglesia. El problema es justificar. Negar dice no hice nada. Pero justificar sí lo hice, pero tengo razones por haberlo hecho. Eso es prepotencia delante de Dios. Prepotencia delante de Dios. Es que me provocaron, es que yo soy así, es que nadie es perfecto. ¿Verdad? La justificación desplaza la responsabilidad como persona. Aquella persona no acepta los errores cometidos, se justifica en ellos. Sigamos leyendo, doctor.
Si decimos que no tenemos pecado, que no hemos pecado, le hacemos, perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pare ahí, pastor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Confesar no es humillarse delante de todos. Confesar es ponerme de acuerdo en Dios en lo que Él ya conoce de mí, de usted. Es ponerme de acuerdo. Dios, yo cometí este pecado. Confesarle y pedirle que me limpie a través de algo que yo le prometa a Él hacer. Por ejemplo, un ayuno. El ayuno, una oración, una ofrenda, una acción contra un hermano. ¿Verdad? Cuando justificamos, protegemos el ego como persona, pero perdemos la restauración. La justificación no es buena. Fallar no te aleja de Dios, negar sí, justificar endurece el corazón. Sí, Señor. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados no es una exhibición, no debemos hacerlo de forma exhibida, es decir, yo no puedo parar aquí, que es que yo hice esto, que yo hice esto, que yo hice esto, no, esa es una intimidad que yo debo tener con Dios. Solamente a Él debo de llegar de manera humilde, de manera transparente y confesarle lo que realmente a mí me está afectando. Sí, Señor. Si yo lo hago de pronto al público, eso no es una confesión. No lo estoy confesando, estoy revelando algo que yo hice. Y lo que estoy haciendo es colocarme en burla delante de la gente. Porque no lo estoy haciendo delante del verdadero que me va a limpiar, sino delante de la gente. A la gente no le importa, por el contrario, se burlan de usted y de mí. Y la gente goza con el pecado de otros. Amén, así es. La clave es buscar a Dios en la intimidad. Amén. Es una honestidad delante de Dios. Confesar es decir, Señor, esto es pecado, no lo voy a maquillar, no lo voy a justificar, yo lo reconozco. Hay transparencia espiritual. Y terminemos, pastor, con lo último que dice. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí. Cuando Juan dice que Dios es fiel y justo, está diciendo algo profundo. No solo quiere perdonarte, Dios no solo quiere perdonarte, tiene el derecho de dejarte hacerlo porque Cristo ya pagó con la sangre en la cruz. Sí, Señor. ¿Verdad? Iglesia, no es un perdón emocional, es un perdón respaldado por la justicia divina. Amén. Quiere decir que no falla. Amén. Dios es fiel y significa que cumple lo que promete. Quiere decir que hay una promesa. Si Él dijo que perdona, al que confiesa lo perdona. La clave es confesarlo. Confesarlo. Eso es lo que te lleva delante de Dios para que Él limpie tu pecado. No cambia la opinión la opinión mañana. Cumple lo que prometió hoy y siempre. No rechaza. Cuando alguien vive con corazón sincero, Dios lo empuja afuera. Cuando alguien vive con corazón sincero, Dios lo empuja afuera. Muchos creen que después de fallar Dios los tolera, pero la Escritura dice que Él es fiel y justo. Eso significa que cuando confiesas, Dios no te recibe con el desprecio, te recibe con restauración. Amén. Amén. Sí, Señor. Y no nos recuerda lo que ya limpió de nuestro pasado. Esto significa que Dios siempre pierde memoria. Lo que ya limpió, se lo dejó. No te lo trae al presente. ¿Qué tú hiciste en aquel tiempo? Hiciste esto y esto. Por eso yo te perdono. No, Dios no es ese tipo de persona. Dios te perdona siempre, en el día a día, mientras tú le confiesas tu pecado. Amén. No te recuerda de que como tú vienes pecando, no. Tú eres un pecador continuo. Yo no te puedo perdonar porque siempre lo estás haciendo. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Así tú lo hagas, pero mientras se lo confieses, Él te perdona. Y la idea es no volverlo a hacer. Sí, Señor.
Cuando Dios limpia, no guarda expediente oculto, era lo que les decía. Él todo lo borra. Si ya Dios no perdonó, ¿por qué tú sigues condenándote? Es una pregunta que le hago a todos los hermanos. Si ya Dios te perdonó, ¿por qué no seguimos condenando? Dios no falla en su promesa. Dios no revela, no rechaza el arrepentimiento. Dios no vuelve a borrar lo que la sangre ya pagó. Mientras que el enemigo te recuerda que tu pasado, mientras el enemigo te recuerda tu pasado para acusarte, Dios te recuerda la cruz para restaurarte. Amén. Gloria a Dios. Pues este es el mensaje que les traía a mis hermanos. Espero que haya hecho en ustedes y no vuelva vacía esa palabra. Amén. Muchas gracias. Amén, amén. Excelente. Excelente mensaje. Queda grabado en nuestros corazones. Amén. Bueno.